El ara sentía el mundo a través de sus manos. Sentía la promesa del amanecer en la tensión elástica de la masa madre, la historia en la textura arenosa de la harina de maíz, y la esperanza en el calor de los hornos que ella misma había construido con ladrillos de adobe. Su panadería, el pan de la vida, era un santuario pequeño y fragante en el corazón de un pueblo que vivía a un ritmo lento, casi bíblico. Cada hogaza era una oración, cada empanada un acto de comunión. Y ese día, el día del festival de la cosecha, sus manos temblaban. No de miedo, sino de una anticipación casi dolorosa. Hoy era el concurso de panadería. Ganar significaba el respeto de la ciudad y, lo más importante, suficiente dinero para reemplazar el viejo motor del molino de su abuela. Su abuela, Isabela, se sentó en un rincón, sus ojos nublados por las cataratas pero videntes de todo lo que importaba. «Estás poniendo demasiada preocupación en esa masa, mija», susurró, su voz como papel de seda. «El pan sabe cuando estás asustada, amasa con gratitud». El ara sonrió, el nudo en su estómago aflojándose. «Solo quiero que estés orgullosa, abuela». «El orgullo es una cosa pesada de llevar, el ara, más pesada que un saco de harina», murmuró Isabela, volviendo a su rosario. La plaza del pueblo bullía de vida, pero la alegría de Lara se agrió en cuanto vio el puesto frente al suyo. El horno dorado, brillante, llamativo y regentado por Mateo. Mateo, que había sido su aprendiz, su amigo, casi un hermano. Mateo, que se había ido hacía 6 meses en mitad de la noche, llevándose consigo el libro de recetas de la familia de Lara, el que contenía el secreto de la concha de vainilla que su bisabuela había perfeccionado. Y ahora allí estaba él, vendiendo esas mismas conchas, teñidas de un oro chillón y artificial, a una multitud que lo aclamaba. La humillación comenzó como un goteo lento. La gente probaba el pan de Mateo y luego miraba el de Elara con lástima. «Es casi idéntico al tuyo, Elara», dijo una vecina, «pero qué presentación». Entonces llegó el momento de la evaluación. Los jueces, 3 ancianos del pueblo envueltos en una seriedad impenetrable, probaron la trenza de celebración de Elara. Ella contuvo el aliento, vio sus cabezas asentir, había esperanza. Luego probaron la de Mateo. Mateo carraspeó, su voz untuosa y fuerte, cortando el aire de la plaza. «Jueces, con el debido respeto a todos los competidores», comenzó, y Elara sintió un frío reptar por su columna. «Es un honor presentarles esta trenza, una receta que me costó años perfeccionar, basada en las tradiciones de mi familia». Un murmullo se extendió. Elara dio un paso adelante. «Mateo, esa es». Él levantó una mano, silenciándola. «Pero me veo obligado a señalar algo perturbador». Se volvió hacia la multitud, ahora en silencio. «Parece que la panadería, el pan de la vida, ha tomado prestada mi creación casi exactamente». El aire fue succionado de los pulmones de Elara. «Eso es mentira. Tú robaste mi libro». Mateo la miró con una tristeza fingida que revolvió el estómago de Elara. «Elara, querida, siempre supe que estabas desesperada, pero esto...» Sacó un libro encuadernado en cuero. El libro de Elara, el que tenía la mancha de café en la página 7 y la quemadura de una vela en la contraportada. «Este ha estado en mi familia por generaciones». Fue un golpe maestro de crueldad. La palabra de él, un hombre carismático con una tienda nueva y brillante, contra la de ella, la tranquila panadera que todos daban por sentada. La humillación fue total, no fue solo una derrota, fue una ejecución pública de su carácter. La gente no la miraba con ira, sino con algo peor, decepción. Vio al padre Miguel, el párroco del pueblo, negar lentamente con la cabeza. Los jueces la descalificaron por falta de originalidad. Mateo aceptó la cinta azul con una reverencia, sus ojos encontrando los de Lara por una fracción de segundo. En ellos no había triunfo, solo un vacío oscuro y febril. Los días que siguieron fueron peores que la humillación misma. Fueron el eco. El pan de la vida se volvió silencioso. Los clientes habituales cruzaban la calle con la mirada baja hacia el horno dorado. El ara seguía horneando por hábito, por desafío, pero el pan salía denso. Sabía a ceniza y a resentimiento. Sus manos, que una vez habían sentido la vida, ahora solo sentían el peso muerto de la harina. «No rezas», dijo Isabela una tarde, mientras el sol poniente teñía la panadería vacía de un naranja enfermizo. «¿Qué sentido tiene?», espetó el ara, fregando un cuenco con una furia que lo amenazaba con romperlo. «Recé por justicia, y Dios le dio un premio a un ladrón. Me humilló frente a todos. ¿Qué dice la Biblia sobre eso, abuela? ¿Qué dice sobre perdonar a alguien que te arranca el alma y la pisotea en la plaza pública?»
Isabela permaneció en silencio por un largo rato, sus dedos nudosos trazando las cuentas de su rosario. La Biblia no es un libro de recetas, mija. No puedes buscar humillación y encontrar un remedio. Es una historia sobre corazones, y los corazones se rompen. Se levantó con un quejido y caminó hacia el ara, poniendo su mano temblorosa sobre las manos enrojecidas y tensas de la joven. Leemos sobre José, continuó Isabela, su voz suave. Sus hermanos lo vendieron como esclavo, lo humillaron más allá de lo imaginable. Años después, cuando él tenía el poder de destruirlos, ¿qué hizo? Lloró, y les dijo, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Perdonó, no porque ellos lo merecieran, ni siquiera porque él se sintiera bien al hacerlo. Perdonó porque vio que Dios estaba escribiendo una historia más grande que su dolor. El ara apartó las manos. Yo no soy José, abuela, y esto no es Egipto, es un pueblo pequeño, y Mateo está al otro lado de la calle, haciéndose rico con mis recetas. Cada vez que oigo su campana, la humillación vuelve. Es como una piedra caliente en mi pecho. No puedo soltarla. Ah, mija, suspiró Isabela, su mirada perdida en el horno frío. ¿Crees que el perdón es un regalo que le das a él? ¿Crees que es decir lo que hiciste estuvo bien? No es eso. El perdón es un acto egoísta. Es la llave para tu propia prisión. Es soltar esa piedra caliente, no porque él merezca estar libre de su peso, sino porque tú mereces dejar de quemarte las manos. Las palabras de su abuela la persiguieron durante semanas. El ara abrió su Biblia, las páginas finas y desgastadas, buscó furiosamente, encontró 70 veces 7, encontró amad a vuestros enemigos, encontró Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cada palabra se sentía como una bofetada. Eran mandatos imposibles para un Dios que no parecía entender la cruda y ardiente injusticia de su situación. La humillación se había convertido en su identidad. Era la panadera fracasada, la ladrona. El invierno llegó temprano ese año, cubriendo el pueblo con un silencio blanco. El negocio de Mateo, el horno dorado, parecía prosperar. Luces brillantes, música constante, pero el ara, observando desde su ventana, notó pequeñas grietas. Vio a los proveedores discutir con Mateo en la acera. Vio que aunque él tenía las recetas, carecía de la paciencia. Su pan visto de cerca era inconsistente, le faltaba el alma. Una tarde, limpiando un viejo escritorio, el ara encontró un libro de contabilidad que había olvidado. Pertenecía a Mateo, de cuando era su aprendiz. Hojeándolo, vio las deudas. Deudas de juego, préstamos desesperados, a hombres peligrosos de la ciudad vecina. Se dio cuenta, con una sacudida helada, de que la humillación no había sido solo malicia, había sido desesperación. Necesitaba el dinero del premio y necesitaba eliminar a su única competencia para poder pagar esas deudas. Esto no lo hacía menos culpable, pero cambiaba el color de su ira. Ya no era un monstruo, era un hombre débil y aterrado. La piedra en su pecho no desapareció, pero cambió de forma. Se volvió más pesada, más triste. La noche de la primera nevada fuerte del año, el ara fue despertada no por un trueno, sino por un grito. ¡Fuego! Corrió a la ventana. El cielo nocturno estaba vivo con un resplandor naranja y cruel. El horno dorado estaba envuelto en llamas. El olor a plástico quemado y trágicamente a pan carbonizado llenaba el aire. La gente del pueblo salió en camisones y abrigos, formando un semicírculo silencioso, observando cómo el sueño de Mateo se convertía en cenizas. El ara se vistió rápidamente. Su primer instinto fue una oleada de justicia oscura y terrible. Ojo por ojo. Él la había quemado públicamente. Ahora su vida se estaba quemando literalmente. Pero el sentimiento no trajo satisfacción, solo un sabor amargo a bilis. Vio a Mateo. Estaba de rodillas en la nieve sucia, al otro lado de la calle. No lloraba, solo miraba el infierno con los ojos vacíos de un hombre que ha perdido no solo su sustento, sino su última y desesperada apuesta. Su rostro, iluminado por el fuego que lo estaba destruyendo, era la imagen de la humillación absoluta. Ya no era el ladrón triunfante, era un mendigo cubierto de hollín. En ese momento, viéndolo en su punto más bajo, el ara no sintió ira, no sintió triunfo, sintió una profunda y resonante piedad. Isabela apareció a su lado, poniendo un pesado chal sobre los hombros de el ara. No dijo nada, solo miró primero el fuego, luego a Mateo y finalmente a su nieta. El ara sintió las palabras de la Biblia surgir de nuevo en su mente. Padre, perdónalos, pero esta vez no sonaban como un mandato, sonaban como un camino. El ara, no tienes que hacerlo, susurró Isabela, sintiendo la tensión en los hombros de su nieta.
Lo que ustedes pensaron hacerme mal, Dios lo encaminó a bien, susurró el Ara, las palabras sintiéndose extrañas, pero correctas, en sus labios. Comprendió que la historia más grande de Isabela no era sobre el éxito o el fracaso. Era sobre esto, sobre este momento, sobre lo que haría cuando tuviera todo el poder, igual que José. Cruzó la calle, el calor del fuego golpeaba su rostro, la nieve crujía bajo sus botas, la multitud se separó para dejarla pasar, susurrando. El padre Miguel la observaba con una expresión de asombro cauteloso. Mateo la oyó acercarse y levantó la vista. Su rostro se contrajo de miedo y vergüenza, esperando el golpe final, la burla, el te lo dije que tan ricamente merecía. Se acurrucó, preparándose para la última humillación. El Ara se detuvo frente a él. Lo miró, al hombre que había destrozado su reputación y robado su herencia. La piedra en su pecho, esa brasa ardiente de resentimiento que la había mantenido prisionera durante meses, de repente se sintió ligera. Y luego desapareció. Se quitó el pesado chal que Isabela le había dado, el más cálido que tenían, y se agachó. Con un movimiento lento y deliberado, envolvió los hombros temblorosos de Mateo con él. Él la miró fijamente, sus ojos desorbitados por la confusión. Las lágrimas comenzaron a trazar caminos limpios a través del hollín de sus mejillas. El pan se quema, Mateo, dijo el Ara, su voz tranquila por encima del rugido de las llamas. Pero siempre se puede amasar de nuevo. Él no pudo hablar, solo sollozó, un sonido roto y feo. El Ara extendió su mano, la misma mano que él había calumniado. Ven, mi horno ya está caliente, y hay café. Mateo la miró, luego a su mano extendida, y luego al fuego que consumía su tienda. Vio la ruina total en una dirección y una salvación incomprensible en la otra. Lentamente, con un temblor que sacudía todo su cuerpo, puso su mano sucia en la de ella. El Ara lo ayudó a levantarse, no lo abrazó, no dijo te perdono. No necesitaba hacerlo. El perdón no era una palabra, era un chal en una noche fría, una mano que te levanta de la nieve y un horno caliente esperando al otro lado de la calle. Mientras lo guiaba a través de la multitud atónita hacia el pan de la vida, donde Isabela sostenía la puerta abierta con una pequeña sonrisa, el Ara finalmente entendió lo que la Biblia decía sobre perdonar a quien te humilló. Decía que la humillación es un clavo. Puedes dejar que te crucifique, o puedes arrancarlo y usarlo para construir algo nuevo.